Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de cuántas palabras necesitas para hablar chino. Ahora sí hablar, porque ya sé que ya lo viste y te dio miedo, ¿no? Ya viste la tremenda lista de los kanjis o hanzis que te tienes que aprender. Y dices, no, esta cosa no va a entrar. Pues sí, pues sí da miedo. Yo también la vi al principio y dije, no, no se va a poder. Pero pues no es tan difícil como parece. Ahora lo que quiero que hagas es que tú viendo este video y según tu experiencia de aprender chino, me digas, ¿cuántas palabras crees que se necesitan para hablar? Y me lo puedes dejar en los comentarios. A lo mejor son 500, 1000, 2000, 10.000 palabras. Ojo, que palabras no son lo mismo que caracteres. ¿Por qué? Porque un carácter puede tener dos palabras, pero tú puedes usar un carácter para formar varias palabras. Generalmente, cuando empezamos, el número de caracteres y el número de palabras van a ser idénticos. ¿Por qué? Porque no sabemos ninguna. Pero cuando ya llevamos varias, con los mismos caracteres podemos hacer palabras nuevas. Y al final, el número de palabras que sepamos va a ser como el doble o el triple o muchas veces más el número de caracteres que sabemos. Es por eso que mucha gente como que se confunde. Porque buscan, ¿cuántos caracteres debo de saber? Hombre, pues no es lo mismo. Por ejemplo, con el carácter de sh, que es un carácter de los básicos, que significa asunto o cosa. Pues con ese carácter puede ser como 50 palabras o más. De hecho, sí, hay muchísimas palabras con ese carácter, muchas más de 50. ¿Y entonces qué? ¿Cómo me guío para aprender una palabra? ¿Qué es lo que debo de saber? Bueno, pues para eso estoy yo, para orientarte aquí en tu búsqueda de vocabulario, en tu búsqueda de cosas que te sirvan, pero para hablar ya, ahora, en este momento. Bueno, pero ¿quieres que te dé un número de una vez? Nah, todavía no te lo voy a dar. Porque para eso primero necesitas de comprender un concepto muy importante. ¿Y eso qué es? Pues es la frecuencia de uso de cada palabra. Por ejemplo, una palabra como la palabra yo. Esta palabra la vas a usar siempre porque en chino para hacer una oración necesitas decir quién hace la oración. No es como en el español que decimos tengo dos hijos. Bueno, ya, tienes dos hijos. No necesitas decir yo porque en el verbo ya viene el yo. Pero en chino sí, entonces la palabra yo no la puedes omitir nunca. Y ahora hay palabras que las puedes usar para explicar otras palabras. Por ejemplo, decir, yo tengo una cosa que nada y es un animal. Bueno, tienes el verbo nadar, el animal y una cosa. Entonces, tú puedes usar eso para decir muchas cosas que naden, o sea, muchos animales que naden sin saberte la palabra para ballena, para delfín y para otras cosas. Tú solo tienes estas palabras muy útiles que te ayudan a expresar el sentido de otra cosa más complicada. Bueno, entonces, ¿cómo sé yo cuál es? Porque yo no hablo chino, ¿yo cómo voy a saber qué palabra es la que tengo que utilizar? ¿Qué palabra es la que me va a ayudar a saber cómo comunicar esta idea más compleja que tengo? Bueno, sí es complicado. En el caso de otros idiomas, pues es complicado, pero en el chino tenemos esta cosa maravillosa que son las listas del HSK. Para los que no lo sepan, el HSK es el examen de evaluación de la lengua china. Bueno, en este básicamente está dividido en 5 niveles. No los voy a explicar a fondo, pero básicamente son 5 niveles, siendo el uno el más bajo y el 5 el más alto. Perdón, 6 niveles, siendo el uno el más bajo y el 6 el más alto. Aunque esto va a cambiar, ojo, ojo. Esto va a cambiar en... Se dice que este año 2021 va a cambiar el nivel y van a ser 9 niveles. Pero como que todavía no han dado bien la información y es muy complicada, entonces no los voy a hacer bolas con este asunto del HSK. Pero sí les voy a decir que hay listas de palabras que nos van a ser muy útiles. ¿Por qué? Porque estas listas están hechas por maestros de chino, por gente que estudia el chino y por gente que estudia para enseñar chino. Entonces lo que hacen es decir, bueno, esta palabra va a servir, esta palabra no, esta palabra sí, pam, 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 pam. Y las ordenan y ¡pum! Ya te queda una lista. Tenemos listas bien básicas como las del HSK1. Ojo, el HSK1 de ahorita, que son 150 palabras que tienen como los verbos más importantes. Por ejemplo, ver, comer, necesitar, querer, desear, pensar. Son verbos que siempre estamos utilizando y que nos pueden ayudar como para explicar situaciones más complejas si no sabemos los otros verbos más complejos. La segunda cosa que tienes que saber, bueno, y que tienes que tener muy en cuenta es a qué nivel piensas hablar o a qué nivel tú consideras que ya estás hablando chino. Porque hay gente que considera, por ejemplo, que habla un idioma cuando ya puede hacer toda su vida en un idioma, ¿no? Digamos, ver películas, leer libros, hablar con sus amigos, tener un novio o una novia. Y sin embargo hay otras personas que consideran que ya pueden hablar un idioma desde que ya pueden sobrevivir, digamos. Digamos que llegas al país y dices,
oye, tengo hambre, quiero comer, tengo dinero. Bueno, cada persona tiene su idea de a partir de dónde se habla un idioma. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, yo te voy a decir a partir de mi experiencia. ¿Y por qué de mi experiencia? Pues porque yo creo que la mayoría de la gente que me ve está buscando hablar chino al nivel que yo considero que ya se habla chino. Es decir, son gente que comparte a lo mejor mis mismas metas, o las metas que yo tenía cuando estaba estudiando. Hacer amigos, poder tener una conversación, de repente poder escribir caligrafía, ver una que otra peliculilla o más o menos entenderle a las cosas. Y lo más importante, poder expresarme en chino y poder sacar las palabras y que la gente me entienda y que todos se queden, ¡ah! ¿Puede hablar chino? Bueno, pues ese nivel es el que te voy a decir hoy. ¿Y cuántas palabras vamos a necesitar para eso? Bueno, para tener una conversación fluida. Bueno, te lo voy a decir de una vez. Son aproximadamente 1500 palabras. 1500 palabras de la lista de HSK, es decir, entre un HSK 3 y un 4. Pero ojo, otra vez, estas palabras es muy importante que sean de esa lista o de una lista parecida de que las ordene por frecuencia y por palabras que necesitamos los estudiantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque si tú aprendes otra, digamos que una palabra que viste en un videojuego o cosas así, y las vas sumando a las palabras, pues a lo mejor son palabras que no te sirven para otra situación. Y si tú apenas sabes 1500 palabras y de esas 1500, pues 200 son palabras de un videojuego, pues a lo mejor te van a faltar 200 que sí necesitas. Y otra cosa, estas palabras las tienes que tener bien claras. Mira, cuando yo estaba estudiando y sabía más o menos ese nivel de 1500 palabras, yo ya podía tener una conversión por teléfono de horas. Y vas a decir, ¿qué? ¿De qué podías hablar con 1500 palabras? O sea, te caben en una hoja de libreta, bueno, como en 2 hojas de libreta. O sea, tú no puedes hablar de las maravillas del universo, tú no puedes hablar de la física, tú no puedes hablar de la filosofía. Pero sí puedes hablar de una conversación con una persona que te caiga bien y puedes hacer amigos. Yo generalmente lo que hacía era buscar como extranjeros en aplicaciones de estas de intercambios de idiomas o en otro lugar donde los encontrara y les hablaba por teléfono. Entonces, generalmente yo lo que estudiaba lo trataba de poner en práctica, pero así, inmediatamente. Es decir, yo veía una listita, pues aprendía las palabritas, como ya les dije en otro video de cómo aprendo las palabras, e inmediatamente me ponía a hablar por el teléfono con estas personas. Si aprendía una nueva gramática, pues la ponía en práctica ya. Y si veía que entendían, pues decía, ah, sí, sí, lo aprendí bien. ¿Cuál fue el resultado? Que estas 1500 palabras que yo me aprendí, pues las tenía manejadas a la perfección. Yo las escuchaba y yo las manejaba. Las frases que yo entendía eran también frases que yo podía decir y usar perfectamente. Este es el problema, que muchas personas estudian muchas palabras, pueden entender, pueden ver una película, pueden escuchar canciones, pero no hablar porque no practican su habla, no practican, no se quieren enfrentar con las personas. Entonces la ventaja que yo tenía con estas 1000 palabras es que vienen conceptos muy importantes que te ayudan a describir otras cosas complejas. Aunque sí a veces había como confusiones. Por ejemplo, había veces que yo trataba de adivinar las palabras. Yo no sabía una palabra y yo más o menos trataba de explicar de qué se trataba esta palabra y la gente me decía, pues, la palabra o la palabra que creían que era y yo continuaba la conversación. Oye, es que quiero un regalo para mi mamá. ¿Eh? ¿Para tu mamá? Sí, para su cumpleaños. Mira, a ella le gustan estos animales que, pues, son como verdes y viven en el agua, pero también pueden vivir en la tierra y son chiquitos, como las ranas, ¿o cómo? Sí, como una rana, ¿no? Ajá, sí, una rana, sí, sí. Ajá, no sabía cómo se llamaban. Y bueno, aunque sí es probable que les pasen esas cosas, de hecho, pasa muy seguido, pues eso no va a ser gran problema porque, pues, a la larga ustedes sí van a seguir aprendiendo más, o sea, no se van a quedar en esas 1500 palabras. Pero si tienen esas 1500 palabras dominadas al 100, pero al 100, que puedan hablar en ellas, que las puedan usar cuando quieran como si fuera su lengua materna, entonces no van a tener problemas para hablar. ¿Y cuál es la prueba de ello? Bueno, que ustedes fíjense cuántas palabras usamos para hablar en español con nuestros amigos. Realmente si nos ponemos a contar, pues no son tantas. De repente si sacamos una que otra palabra complicadilla y tal, y la entendemos porque es nuestra lengua materna, pero pues es lo mismo en chino. Sí, una de cada 100 palabras no la vas a entender, pero entiendes las otras 99 y esa que no sabes, pues la preguntas y no hay problema, estás aprendiendo. Bueno, entonces espero que les haya servido esta información. 1500 palabras.
¿qué es lo que van a hacer? Van a buscar listas de HSK y se van a aprender todo desde el HSK 1 hasta el HSK 3. Y la mitad del 4, agarran unas del 4. Si quieren, aprendanse todo el 4, es mejor. Pero ya está. Esas son las palabras que necesitan y no les tengan miedo. Esas palabras caben en 2 hojas de libreta. Si están muy locos como yo, son palabras que se podrían aprender en 2 días. Ahora, si son personas que no están locas, pues en un mes se pueden aprender esas palabras. O incluso en 2 meses o en 3 meses. 50 palabras al día o menos. Hasta con 20 palabras al día. Ya, en 3 meses van a hablar. Bueno, no van a hablar exactamente chino porque sí requiere un tiempecito a acomodar el cerebro a los patrones de todas las oraciones y a entrenarlo a escuchar. Pero pues ya van a tener lo necesario para salir al mundo y enfrentarse a los chinos de verdad. Está barato, échenle ganas. Pues ya está, los veo en otro video. Ya saben, si les gustó, dejen aquí su comentario. Importante que dejen su comentario porque así me posicionan. Y pues nada, los veo después.